resolver los problemas de empleo del siglo XXI, sino porque nos lleva a una sociedad mejor, tiene que ver con los valores que transmite la economía popular. Si ustedes miran, reflexionamos juntos sobre cómo fue constituyéndose el trabajo en la economía popular, en muchos casos, en los casos mayoritarios, todo nace en las tareas comunitarias. O sea, los comedores, en las mismas organizaciones, eran fuertes fundamentalmente los comedores. Luego empiezan a aparecer las ramas productivas que hoy conocemos, textil, que tiene que ver con la agricultura familiar, la producción de alimentos, todas las ramas de la economía popular. Pero el eje estuvo puesto en lo comunitario. Y eso tiene que ver con que allí están los valores de la economía popular. Uno dice, bueno, cada economía transmite fundamentalmente valores. La economía capitalista, ¿qué valor transmite? Que hay que competir, que hay que jugársela por uno mismo, que es un sálvese quien pueda. Esa es la lógica de la economía capitalista. La economía popular transmite otros valores. Entonces, cuando la economía de mercado tradicional crece, crecen los valores de la competencia, del individualismo, del sálvese quien pueda. Cuando avanzan los valores de la economía popular, avanzan los valores comunitarios. Yo diría que hay 2 o 3 valores que son propios de la economía popular, que muchas veces se confunden con la idea de social y solidario. Yo no estoy convencido de popular, social y solidario. Yo creo que es popular y comunitario, porque el eje de los valores de la economía popular están en los ejes que se transmite en lo comunitario, que es el compromiso con las problemáticas del barrio y soluciones concretas a esas problemáticas, y el compromiso con dignificar el trabajo, con la dignidad del trabajo. Es decir, volver a recuperar trabajadores que perdieron en muchos casos el empleo que tenían y que eso los afectó en su dignidad desde la condición humana. La economía popular busca recuperarlo, colocándolos de nuevo en un sendero de trabajo. Es decir, empiezan a inventarse ellos mismos, ustedes mismos, su propio trabajo, en tareas comunitarias, en tareas de oficio, de manera individual o de manera colectiva, pero con un gran espíritu de compromiso con la dignidad de mantener el trabajo, es decir, de estar trabajando. Entonces, la dignidad del trabajo y el compromiso con las problemáticas del barrio creo que son los ejes de esta economía, que es la economía popular. Cuando el problema era la falta de trabajo, la economía popular fue creando ramas de producción. Cuando el problema es la falta de alimentos en los barrios, la economía popular produce cada vez más alimentos. Fíjense que ahora que hay un problema de acceso a los alimentos, se están desarrollando de manera muy fuerte todas las ramas de producción de alimentos. La rama desde la agricultura familiar hasta la producción en las casas, en pequeñas unidades productivas de alimentos. Cuando el problema es el medio ambiente, la economía popular lo resuelve, porque donde el sistema tradicional ve basura, la economía popular ve trabajo y recicla todo eso para mantener el medio ambiente. Y así uno puede ver la rama de construcción, lo mismo, no es una rama de construcción a gran escala de edificios, sino de construcción en los barrios, porque el sistema tradicional fue abandonando los barrios populares y es la economía popular la que se hace cargo de eso y empieza a trabajar en los consumos problemáticos de los jóvenes, en los problemas de alimentos de los chicos. Fíjense, tenemos la política social del Estado, que muchas veces llega a destiempo, con un compromiso que a veces termina en el horario de la oficina, y sin embargo ahí son las compañeras que trabajan en lo comunitario, las que abren las puertas de su casa, convierten el living de la casa en un comedor comunitario, con la responsabilidad que eso significa, porque ustedes saben que una vez que se abre un comedor, no se cierra, porque los chicos vienen y la leche tiene que estar, todo lo que significa el compromiso de, en una situación compleja, social, en un barrio popular, abrir las puertas de tu casa al barrio. Todo eso implica un compromiso enorme.
e implica una solución comunitaria que es mejor que la política social tradicional del Estado, que por ahí llega con alimentos que son de mala calidad, da tiempo. Es decir, ahí vemos claramente dos formas de llegar a los barrios populares, o con la política social tradicional o con la política comunitaria de la economía popular. La economía popular ahí resuelve de manera concreta y mejor las problemáticas de falta de alimentos en los chicos. Y así podemos ir a los consumos problemáticos, porque los espacios comunitarios no es solo colocar el plato de comida, sino vienen los chicos con los problemas, las familias en general, con los problemas propios de la comunidad. Y ahí se van resolviendo con espacios de primera infancia, con acompañamiento en los casos de consumos problemáticos, volviendo a reinsertar compañeras y compañeros que pasaron por la reclusión, que tuvieron que cumplir una condena y salen, y es muy difícil que vuelvan a conseguir un trabajo en el sector privado tradicional. La mayoría termina trabajando, y de manera significativa, en la economía popular, en cooperativas hechas por la propia economía popular. Y así nos vamos a la rama de construcción y decimos lo mismo, no es lo mismo el compromiso que tienen las cooperativas de construcción en los barrios populares que una empresa que viene a hacer una tarea específica, cobra y se va, con la calidad de las cosas. En la producción de alimentos lo mismo. Y uno está viendo que donde la economía popular se mete a decir esto lo quiero solucionar, lo soluciona con un nivel de compromiso que llega a la solución definitiva. Y esas ramas, lo mismo sucede con la rama textil, con la agricultura familiar, que finalmente es la que está alimentando a nuestro pueblo en la mayoría de los casos. No es la producción de la soja, del trigo, lo que llega masivamente a solucionar los problemas de alimentación de nuestro pueblo. Entonces ahí estamos viendo cómo la economía popular empieza a crecer con otros valores y se empieza a hacer cargo de todos los problemas económicos y sociales que van surgiendo en los barrios populares. Eso, por supuesto, va de la mano de una estrategia política, porque si nosotros no se avanza desde la economía popular en la estrategia política, no se recorre el camino de la periferia al centro. Esta es una economía que nace en las periferias, en los barrios populares. Ahora, no es una economía de la periferia para quedarse en la periferia. El desafío político que tiene la economía popular es constituirse en un actor político cada vez más potente y más organizado para que esta tercera economía sea reconocida junto con la privada, con la pública y la popular. El siglo XXI y la mirada de desarrollo político que tiene que tener la Argentina para el siglo XXI tiene que contemplar una agenda que será la del sector privado, una agenda para los desafíos que tiene el sector público y una agenda para los desafíos que tiene la economía popular. Porque para que todo esto, que nace en la informalidad, en un sacrificio enorme, empiece a tener volumen de ingresos que pueda resolver los problemas de ingresos que tienen las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, el primer paso es la formalización y la organización política. Si no, nos quedamos como una economía en la periferia, lo que el sistema llama la economía informal. El sistema caracterizado para no reconocer y desarrollar la economía popular lo ha llamado tradicionalmente de dos maneras. A una economía informal, con lo cual ya te dice que sos informal, no que te lo va a resolver, sino que te dice, bueno, sos una economía informal. Economía informal es una economía no reconocida por la formalidad y por lo tanto sin ningún derecho laboral, sin ninguna posibilidad de crecer y de poder ganar bien en la economía popular, porque te mantienen en la informalidad. Y en la informalidad se dan todos los abusos. El que está en informalidad es víctima de todos los abusos. Y por otro lado, la otra característica en la que suele llamarse o mencionarse la economía popular es la idea de que es una economía de subsistencia. No es una economía que está en la subsistencia, en muchos casos alcanza para, digamos, el día a día.
sucede que alcanza en muchos casos para el día a día porque no tiene el nivel de formalización que hace falta. Y el nivel de desarrollo, de crédito, de acceso a maquinarias, en el caso comunitario, de acceso a un salario social que no puede ser complementario porque no es complementario de nada. Quien se dedica a tareas comunitarias no tiene otra posibilidad de ganar ingresos por otro lado, sino que ese es un salario, es el único salario. Debe ser un salario total. Todos esos reconocimientos a la economía popular requieren de una agenda política para que se pueda efectivamente transitar de lo que llamamos la economía en la periferia al centro, o de la economía de los barrios populares al centro de la política. Si no, se queda como una economía en la periferia y no avanza. Para que se instale en la centralidad, cuando decimos de la periferia al centro, ¿qué estamos diciendo? De la periferia al centro de la política, al centro de la sociedad. Para llegar al centro de la sociedad y a la discusión política, eso requiere cada vez más fuerza de organización. Por eso es que decimos que la economía popular tiene un componente económico, un componente social, comunitario, un componente económico, productivo, y un componente político, que está todo de la mano. Porque la única manera de que la economía popular crezca es que tenga la fuerza política para imponer una agenda en el Estado. Y el Estado lo maneja la política. Y los políticos, los actores. Cuanto más compañeras y compañeros lleguen a las decisiones que hay que tomar en el Estado para fortalecer la economía popular, más fortalecida va a estar la economía popular. O sea, no es casualidad que, no sé, el Banco Central esté dominado por banqueros, por ejemplo. ¿Por qué es eso? Porque los banqueros saben que si colocan a su gente en el Banco Central van a tener todos los beneficios para sus bancos. Todos los sectores económicos, políticos y sociales pujan por lograr instalar a los sujetos políticos de ellos en los lugares claves. Y ese es el camino que tiene que transitar la economía popular. Cuando al Estado llegaron, digamos, con la agenda política de la economía popular, compañeras y compañeros de la economía popular, las cosas se hicieron. Pensemos, o sea, hoy estaba viendo el trabajo de Spotnik, ¿no? de la SISU. Bueno, ¿por qué se cambió drásticamente un barrio popular con la intervención de la SISU? Porque en este caso hay una compañera que viene de los sectores populares, que conoce exactamente lo que es un barrio popular, no hay que explicarle nada, con una agenda que era urbanizar barrios populares. Potenciar trabajo, ¿por qué fortalece las unidades productivas? ¿Por qué estamos haciendo operativos de formalización hoy, aquí en Posada, etcétera? Bueno, porque llegó el compañero Emilio Pérsico con una agenda que no hay que explicar más nada, sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y eso hay que llegar a todos los lugares del Estado donde la economía popular tiene una agenda. Si no, es muy difícil avanzar. Por eso es tan importante organizarse y entender que para no quedarnos en las periferias y ser una economía de la periferia popular que nace ahí pero que se queda circunscripta a eso, tenemos que caminar hacia el centro. Y caminar hacia el centro es un caminar político. Ir al centro es organización política para llegar al centro de la sociedad, para cambiar la sociedad desde abajo, pero yendo al centro para cambiarla. Si no, termina siendo solo la economía de los de abajo, que nunca emerge. Para que todo esto emerja con fuerza, podamos, digamos, estar cada vez mejor trabajando en la economía popular, hay que lograr la agenda de la economía popular. Cuando uno ve el Renatet, por ejemplo, en la economía popular, hoy hay mayoría de mujeres y de jóvenes, lo cual marca una agenda clara. Cuando decimos jóvenes es que la sociedad que se va nutriendo en la Argentina, los jóvenes que van llegando al trabajo, en la mayoría de los casos lo hacen en la economía popular. Y ahí hay que trazar un camino de desarrollo de la economía popular para que nuestros jóvenes puedan realizarse en la economía popular, puedan realizarse siendo recicladores, puedan realizarse con cooperativas de construcción, con cooperativas textiles, con trabajos de oficio, independientes, no sé, jardinero, electricista, plomero. Que se puedan realizar desde ahí significa que puedan realizar los sueños que tiene la clase trabajadora, tener la casa, un auto, estar en una situación no tan apremiante en términos de ingresos, poder
llevar a los chicos al colegio, compartir tiempo con la familia, todo eso que es el ideal de la clase trabajadora, que eran, cuando eran todos obreros era el ideal de la clase obrera.